98.5. Éxitos todo el día. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan el pensamiento o línea editorial de Globo 98.5. Globo 98.5 presenta Zona Libre con Sergio Vázquez Rosas. Zona Libre. Ya estamos al aire, me indican en cabina. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? A ver, son 10:09 de la mañana. Estamos empezando un poquitín tarde. Bueno, es la hora en que me indican aquí que debemos de empezar. Y para mí, pues el placer de siempre darles la bienvenida, de decirles hola a todo mundo. Hola Costa Grande, gracias por sintonizarme. Yo espero que el programa de hoy sea interesante. Estamos en la víspera del 20 de noviembre. El día en que estalla la revolución en México. Esta mañana tengo invitados especiales, van a estar conmigo las doctoras Díaz, ellas son bisnietas del general Porfirio Díaz, radican aquí en Zihuatanejo, van a estar de visita, vamos a estar platicando y haciendo reflexión sobre la vida y muerte del general Porfirio Díaz, sus errores, sus aciertos, su vida en general, hasta donde ellos la conciben, hasta donde ellos la conocen. Así es que pues bienvenidos todos. Esto va a ser un poquitito más tarde. Por lo pronto pues voy a esperar como siempre que usted participe conmigo, que me haga saber sus mensajes, pues tener sus llamadas, ¿por qué no? Y sus denuncias. ¿Cómo va el asunto, Marbella, el asunto de la andadora allá en la colonia 16 de septiembre, donde iba a intervenir directamente el director de tránsito? Pues también vamos a saber. De veras vivimos en una sociedad tan difícil, tan falta de respeto. Se vive cada cosa. Yo anoche tuve unos vecinos que se desvelaron hasta las 2 de la mañana en una fiesta. Y bueno, pues tener que aguantar porque no puede uno actuar de mala manera. Hoy en la mañana desperté y bueno, es un tiradero ahí increíble. Pero el programa no se trata que yo venga a dar quejas. Lo único que quiero es pues no dejar de reflexionar sobre la conducta humana, sobre la actitud humana. Esto de que pues luego no hay ni el mínimo respeto, el elemental respeto entre nosotros los seres humanos. ¿Qué hay por acá? Vamos a ver si tenemos mensajes. Vamos a ver. Fíjense que me hicieron llegar pues una nota. Déjenme ver si es esta. Dice, recibe el Congreso sentencia de la Corte que invalida ley de ingresos de municipios. Pues resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿saben qué? Confirma lo que muchos comentábamos de que los impuestos están muy altos, que estuvieron muy altos en este 2025. Nos quejábamos aquí en Zona Libre, bueno, se quejaban muchas personas que enviaban mensajes. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da el fallo y dice los municipios de Chilpancingo, Iguala, creo que también es Altamirano, Acapulco y Zihuatanejo, va para atrás la ley de ingresos 2025 con la que estuvieron cobrando todo este año. No la está aceptando la Corte Suprema de México. Pues esto, yo no sé cómo vaya a estar esta controversia, va a ser una controversia constitucional de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Congreso del Estado de Guerrero, que fue quien autorizó en 2024, autorizó la ley 2025, que es la que está corriendo todavía. ¿Qué dice la Corte Suprema o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? Que están caros los impuestos, los invalida. Lo que no nos dice es qué sigue. ¿Qué sigue para los ciudadanos que pagaron estos impuestos? ¿Se les va a devolver los impuestos? ¿Va a manejarse algo? Porque si bien dice que lo invalida, pues tiene que haber un seguimiento para que repercuta benéficamente en los bolsillos de a quienes les fue cobrado el impuesto. No sé si usted me está entendiendo y qué opina al respecto de esto, que nosotros les decía, pues lo decíamos aquí en Zona Libre, y que ya la Suprema Corte acaba de dar el fallo
Bueno, me hacen llegar esta nota, es una nota del periódico, yo creo que debe de ser El Sur. Déjenme ver por acá, a ver si me aparece. No sé si es La Jornada o es El Sur, pero dice: recibe el Congreso del Estado de Guerrero, recibe el Congreso la sentencia de la Corte que invalida leyes de ingresos en municipios. El máximo tribunal de México concluyó que los diputados aprobaron cobros excesivos y desproporcionados de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo. Ahí está la noticia, no sé si ya corrió, si ya forma parte de lo que los medios han estado mencionando, pero pues es trascendental esta decisión que toma la Corte, sobre todo por lo que implica cobros elevados, cobros que no debieron ser. Posiblemente algunos de plano no son excesivos, sino que fueron innecesarios. Vamos a esperar, vamos a esperar allá poquito afuera. Le voy a pedir. Sí, así está el tema de este asunto de la Suprema Corte. Vamos a ver qué pasa, porque la pregunta es esa: ¿van a regresar los dineros cobrados? Pues no lo sabemos. Ahí queda la pregunta. No sé qué vaya a pasar también con la ley 2026, cómo vaya a ser aprobada en esta ocasión. Debe de estar precisamente en proceso. Vamos al corte, regresamos. Zona Libre. Diez 21 de la mañana y regresamos aquí a Zona Libre. Bueno, les decía, lo prometido es deuda. Esta mañana se encuentra conmigo, ya la víspera de un aniversario más de la Revolución Mexicana, se encuentran conmigo en el estudio María Teresa Díaz y María Luisa Díaz, ambas bisnietas del general Porfirio Díaz, radican en Zihuatanejo. Y bueno, esta mañana me permití invitarlas para hacer retrospectiva histórica de la vida y muerte del general Díaz y su gobierno, 30 años de gobierno. María Luisa, bienvenida. Ay, bienvenido, Sergio. Y gracias por invitarnos al gran programa que tienes y tu auditorio. Gracias, María Teresa. Ay, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con tu auditorio, que nosotros somos fieles seguidoras tuyas. Sí, gracias, lo sé. Sé que escuchan el programa. Sí. Y bueno, la primera pregunta, me gustaría tener una primera impresión de cada una de la Revolución Mexicana. Bueno, la Revolución Mexicana fue causada, que nadie sabe por qué, fue causada por el presidente Taft americano, que no le pareció que México estuviera tan bien. Esa es la realidad. Eso es lo que es la revolución. El descontento del presidente. Yo no digo que del pueblo americano, no. Del gobierno. No le pareció que Díaz estuviera formando un país maravilloso, donde no había deuda externa, ni un peso se debía, y al revés, había dinero en las arcas del país. Y el tipo de cambio creo que era igual también, ¿no? Estaba igualado. Entonces eso no le pareció al presidente Taft y dijo, pues voy a hacer algo en contra. Entonces hizo una entrevista Díaz y Taft, pero la cuestión es, ¿qué es lo que le preguntaron? ¿Qué dijeron en esa? Nadie sabe, porque desgraciadamente ahorita la educación ya no es educación, es un aire de letras revueltas donde no dicen la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hubo en esa entrevista? Hubo preguntas y respuestas definidas de don Porfirio, porque Taft le dijo, es que quiero la soberanía de tu país. Pues sobre mi cadáver, ¿por qué? No, pues es que quiero el paso de México, atravesarlo como en el canal de Panamá. El istmo de Tehuantepec. Sí, el istmo de Tehuantepec, pues para nada.
no te voy a dar ese paso porque partes a nuestro país, no. Y luego, que me vendas el petróleo nada más a mí, no a los ingleses, pues lo estoy vendiendo al mejor postor por beneficio de México, no de los demás. Creo que en los libros esto sí aparece, María Luisa, María Teresa, esta idea muy clara de que el pleito que tenía el gobierno de los Estados Unidos con el general Díaz siendo presidente era que no querían que el petróleo se lo vendiera a nadie más de que a ellos. Sí. Tenían una especie, no de envidia, pero no querían que las compañías inglesas, que eran principalmente las que... ¿Por qué? Porque como siempre, ¿no? Desgraciadamente el gobierno de Estados Unidos siempre ha querido tener el monopolio en toda América y no permitía que otro país estuviera mejor que ellos. Entonces, esa es la razón. María Teresa, ¿qué otros indicios hay de que fue el gobierno de los Estados Unidos quien no quería al general Díaz, aparte de esto, de lo que está platicando? De esa entrevista. Pues mira, muchos motivos. Otra que, por ejemplo, veían a México que estaba subiendo, imponiéndose mundialmente. Ellos no les pareció, pero para nada. Ellos tienen que ser siempre los primeros. Entonces, una de las cosas que más le dolía al presidente Taft, y tanto tenemos una situación tan especial aquí en Zihuatanejo, vino con nosotros somos dentistas, y vino y se nos acercó una señora muy guapa, alta, y dijo, ay, a lo mejor no me va a atender, doctora. ¿Pero por qué? Pues cuando sepa mi nombre. Pues ¿cómo se llama? Yo soy bisnieta del presidente Taft, quien les hizo la revolución a México. ¿Qué? No puede ser. Sí, donde se vinieron a juntar. Exactamente, y ella reconocía esa situación, su bisnieta. De Taft. De Taft. Sí. Victoria Taft, una persona muy agradable. Nada que ver con el bisabuelo de ella. La pregunta es para ambas. Parte de lo que se ha considerado y que lo que el pueblo de México ha considerado es de que la pobreza no desapareció del país a 30 años de gobierno del presidente. ¿Qué opinas de esto, María Luisa? Bueno, si ahorita me dijeran que no tuviéramos pobreza, en cuántos años después de la presidencia de don Porfirio, ¿no hay pobreza ahorita? O sea, no se puede acabar con ella, se puede disminuirla, y en 30 años él luchó porque no hubiera pobreza. Él hizo por las mujeres que tuvieran todo el reconocimiento, instituyó la universidad, los hospitales, para que hubiera salud para todos. Instituyó que su sueldo se bajara. Él no está viviendo en un palacio, él vivía en una casa rentada en Cadena número 8. Si van a la Ciudad de México, al lado del palacio donde ahora viven otros, él nunca quiso ser abusivo. Él trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Ayudaba a todo el que podía que le pidiera ayuda. ¿Nunca con vivió mucho gusto. Ni un periodo vivió en Palacio? No, iba a trabajar todos los días al palacio. O sea, ahí trabajaba, pero iba a su casa a dormir y a convivir con su familia. Él no vivió en el palacio. Iba de vacaciones a Chapultepec, de vez en cuando, sí, pero nada más. Él no vivió en esos lugares, vivió en su casa, Cadena número 8. Ahí está la casa todavía. Sí, ahí está la casa. ¿Es algún museo? ¿Es algún...? No, la dejaron caer, no es de nadie. ¿Tiene que ver esto, María Antonieta, al dejarla caer, tiene que ver con esta idea de que el general Porfirio Díaz tiene que quedar en el olvido? Que todavía sigue la percepción de la sociedad.
Sí, yo no sé por qué le tienen miedo a un muerto. No tenemos idea por qué tanto rencor después de que él defendió a México. Eran 5 batallas diarias contra los franceses para que no tomaran su país que él adoraba. Entonces no entiendo por qué no le pueden reconocer eso, mínimo, que tanto peleó por su México, porque fuera maravilloso, que tuviera todo lo necesario. Por ejemplo, en esa época es mentira que se morían de hambre, no es cierto. Pregúntenle a todos los inditos de provincia. No, hombre, esas épocas sí eran buenas, todos comíamos. Ahora, pregúntenselo y me dirán qué dicen. ¿Qué fueron, a tu juicio, María Luisa, las batallas militares que más resaltaron del general Porfirio Díaz, que tú digas esto le sirvió al país? Pues defender a México, porque realmente el 5 de mayo de 1862 defendió a México en Puebla. Él es el que luchó. Zaragoza estaba sentado en el Él su dirigía casa. la guerra. Dirigía, pero no le hicieron caso y por eso ganaron, porque él quería que se retiraran y mi bisabuelo no le hizo caso. Sí atacó a los franceses y les ganó. Y todavía ganándoles, él quiso que se retiraran y si no lo metía a juicio militar. Entonces, ahí la historia está mal contada. O sea, es que esa es la cuestión, si cuentan mal la historia. Todos los niños no saben la verdad. Él defendió a México con todo. Y las batallas son, la importante, suponte, 5 de mayo del 62, pero nadie piensa en la última, que fue... Vamos a hablar de la última, nos están mandando al corte, María Luisa. Vamos a hablar de las batallas y vamos a hablar del por qué ustedes consideran, o más bien, por qué la sociedad sigue empeñada en negar esta parte de la historia. Si ustedes consideran que hay una cuestión deliberada de parte de los gobiernos posteriores por negar esto que ustedes le llaman verdad en el asunto, no nada más de la guerra, sino de otras cosas. Vamos al corte aquí en el estudio de Zona Libre. María Teresa Díaz y María Luisa Díaz, bisnietas del general Porfirio Díaz. Volvemos. Zona Libre. Mensajes, dice: hola Sergio, buenos días, mi muy estimado Sergio. Solo quisiera mandar saludos cariñosos y fuerte abrazo a nuestras amigas muy queridas, las hermanas Díaz, por parte de Lupita y yo. Excelente tu programa. Es Roberto Whitehead quien gracias. Muchas gracias. Dice: buenos días, Sergio. Porfirio Díaz tuvo aciertos y errores como todo político. Uno de los errores fue el esclavismo contra los indígenas yaquis y otros del norte del país, que les quitó sus tierras y los mandaba como esclavos al valle de Oaxaca. Y uno de los aciertos fue la industrialización del país y tener la paz porfiriana, que no había delincuencia ni inseguridad como la que estamos viviendo ahora. Es lo que está escrito en los libros de historia. ¿Comparten esta opinión ustedes? En parte, porque lo que pasa es de que eso que dice que de la esclavitud no. Eran trabajadores de lugares y eso también tiene que ver mucho con los hacendados, no directamente por mi bisabuelo. Hay muchas cosas que se agarran eso y le echan la culpa todo a él. Él siempre vio por el pobre y el indígena, más que todo, él era indígena, ¿no? Entonces, ¿Qué pruebas pudiera haber de esto, María Luisa? Luego después nos acordamos y decimos, hizo esto. ¿Cuáles fueron las obras principales que tú consideras, o ustedes las dos consideran resaltables de Porfirio Díaz? Para empezar, primero como algo social, después nos vamos sobre las obras físicas, materiales. Social, siempre ver por la gente. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a quien necesitara. Siempre en la honradez. Nunca hubo corrupción con él, no. Por eso decían que era muy duro, sí. Cuando no es de besos y abrazos, no. Era el que hacía mal. Se le escaparon algunos, como Villa, que era un asaltante y asesino de caminos.
que ahora es héroe, no sé qué le vende héroe. Él estaba pagado por los americanos para hacer revuelta en México. Está con película y todo, y le pagaban un sueldo. Pero cuando ya los gringos dijeron, no, pues ya no es necesario que te paguemos, ya están peleando entre todos, se enojó y es cuando se metió a Columbus a matar y a violar gente. Ese es Villa, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no me cuenten que revolucionarios porque no tienen comida o porque no tienen dinero, no. Fue una revuelta hecha por los americanos, programada y dirigida por ellos. Y por ejemplo, Madero igual tenía un sueldo y le dijeron, mira, te quedas ahí y te quedas con todo el tesoro de la nación, que es lo que hizo, porque mi bisabuelo es el único que ha dejado dinero en las arcas del país. No, todos los demás han saqueado México y lo siguen saqueando. Que no digan que no. Él jamás. Todo lo dejó para el país. Desgraciadamente lo gastaron en armas y pelearse unos contra otros por el poder. Esa es la realidad de una revolución que desgraciadamente sufrió México. Bueno, poner en contexto a lo que tú dices para entendimiento de quienes nos escuchan. Porfirio Díaz, la revolución estalla un 20 de noviembre de 1910 y él va al Congreso. A los pocos meses va al Congreso y renuncia ante el Congreso y dice, si no me quieren me voy. Ahí está la carta, creo que en alguna ocasión la leí, voy a buscarla ahorita para leerla, la carta que le manda al Congreso en el que presenta su renuncia para mayo de 1911, o sea, estamos hablando de meses después. Él toma el barco y se va a Europa, exiliado, se autoexilia. Entonces, esta idea de que pues él quiso luchar contra pues no, bajó los brazos y dijo, si consideran que esto es serio, porque así lo planteaba él, pues me voy del país. Porque no quiero que se derrame ni una gota de sangre. Voy a buscar esta carta, la carta que escribe el general Díaz al Congreso de la Unión, y la tendré lista para leerla en su momento. Vamos a ir al corte, esto es Zona Libre, las doctoras María Teresa y María Luisa Díaz esta mañana, bisnietas del general Porfirio Díaz, aquí en el estudio de Zona Libre, obviamente a través de Globo 98.5. Estamos de regreso en Zona Libre. De regreso a Zona Libre. Fíjese que encontré la renuncia escrita por el general Porfirio Díaz siendo presidente de México. Voy a leerla. Dice, el pueblo mexicano, la fecha dice, a los ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados presente. El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la Guerra de la Intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República. Ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder que pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos apropiada para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto, respetando como siempre he respetado la voluntad del pueblo y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República con que me honró el pueblo nacional, y lo hago con tanta más razón cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando sus riquezas, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales. Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida
he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo el respeto, México, mayo 25 de 1911, firma Porfirio Díaz. Ahí está la carta, no sé si ustedes la habían leído. Sí. ¿Sí ya la habían leído? Sí, claro. Sí, varias mayo veces. de 1900, él renuncia, a ver, déjenme ver, noviembre, estalló la revolución, noviembre de 1910, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya para mayo, sí, 5 meses, 6 meses. Ya nomás en preparar Sí. la retirada Sí. para que México estuviera en paz. Desgraciadamente no era la razón él. La razón era que los americanos se querían apoderar de México y hubo personas que vendieron la idea de que sí lo podían hacer. Entonces dijeron, mejor los disgustamos, que se peleen entre ellos y ellos mismos se terminan, y como fue. Porque Así- lo que se sabe es la búsqueda de Taft, el presidente norteamericano, por lograr este canal o esta carretera del Istmo de Tehuantepec, que buscaban ellos apoderarse de esa franja, y una parte de la península de Baja California, que era en donde estaban en desacuerdo con el general Díaz. Sí. Tengo entendido que es donde no entraban. Y además lo otro que sí es correcto, eso sí lo registra la historia, el hecho de que el otro pleito que traían era las empresas petroleras, que el Águila, que era una empresa creo que británica, Sí. era la empresa a la que le vendía petróleo México, y era la que Estados Unidos quería que no le vendiera petróleo. No porque quería que nada más a ellos les vendiera, no es de porque a nadie, a ellos, nada más. Y con sus condiciones. Exactamente, y con sus condiciones, o sea, mal pagado el petróleo y que se los vendiera a los americanos, a los gringos. Entonces, eso es lo que él no quiso. Esa es una de las cosas, no nada más, pero por ejemplo, de todo lo que hizo por México, por ejemplo, cuentan lo de los 3 últimos días, ¿no? De que ya se va y todo, pero todo lo que hizo por México, los hospitales, los museos, escuelas, porque lo más importante para él era la educación, y con justo Sierra hicieron la universidad. Y mandaba muchas personas a estudiar al extranjero para que trajeran a México conocimientos, muchos. Sí. Entonces, no es justo que nada más por 3 días, si todo lo que hizo de México ahorita lo seguimos disfrutando, Bellas Artes, las vías férreas que atravesaron toda la República, no 3 metros en Cancún, sino toda la República. Y no nada más fue en la Ciudad de México, en varias ciudades hizo todo por la cultura, hacía los kioscos. ¿Saben por qué eran los kioscos? Para que se tocara la sinfónica, para que la gente escuchara música. En todas las poblaciones había un kiosco y ahí se tocaba música, para que hubiera cultura en todos lados. También hizo correos, el edificio de correos, el telégrafos, dentro de las cosas, teléfono. Sí, el teléfono, telégrafos, la electricidad, sí, la fotografía, el cine, tantas cosas todo que lo llegaron fuera a México. progreso, Todo lo que que él fuera es progreso. lo que quería para México. Mensajes, dice Sergio, buenos días, saludos a las señoras bisnietas del valiente y heroico general Porfirio Díaz. Con todo respeto a las señoras, quisiera hacer este comentario muy personal. El general Díaz fue orgullosamente indígena zapoteca. Sabemos, según la historia, que él llegó al poder cuando México era un caos, y a él le debemos el principio del progreso del país, pero se aferró al poder sin permitir que otras personas preparadas lo relevaran. El general se olvidó de su origen, permitiendo a los hacendados esclavizar a los indígenas y provocando la rebelión por el hartazgo de la pobreza, llenando al país de sangre, y después huir del país que él mismo combatió. Disculpen, señoras, pero esa es mi manera de pensar. Gracias. Ese es Gabriel Tinoco quien... Bueno, Sí, las haciendas eran desde el tiempo de los españoles. Sí, las haciendas eran una forma de trabajar las tierras, y no es de que él las mandara a poner, por favor. Y eso es, perdón, pero sí deberían de leer más. Yo pienso que lo que le falta a México es de veras leer las realidades, no algo oficial que es manejable por ciertas gentes. Para quienes están recién sintonizando Globo 98.5 y Zona Libre para Gente Grande, aquí en el estudio se encuentran
María Teresa Díaz y María Luisa Díaz, bisnietas del general Porfirio Díaz, quien fue presidente de México por 30 años aquí en nuestro país. Dice Sergio, buenos días, excelente programa y ojalá que se traigan los restos del general. Ojalá que el gobierno haga lo posible. Saludos a las señoras Díaz. ¿Cómo van con el trámite? Este trámite de traer los restos del general han sido desde 100 años ya. Sí. Lo que pasa, por ejemplo, nosotros tenemos la asociación Díaz, o sea, la familia. De la familia, y sabemos que son cosas en este momento imposibles, porque no se traen los restos si no hay un consenso de las familias, de la gente que esté de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque si no les enseñan la verdad, ¿cómo van a opinar? Tiene que haber cultura de leer historias, no nada más lo que escribe oficialmente el gobierno. Hay libros que los pueden leer, que han escrito ingleses, franceses, mexicanos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Yo Díaz, donde explica su vida y qué pensaba y cómo actuaba. Ese se los recomiendo en serio porque... de Pedro J. Fernández. Explica su pensar en cada cosa y lo conocerían más a fondo el que amaba México y claro que a mucha honra era indígena, claro, mezclado con español, porque casi todos somos así. Fíjate que lo curioso, María Luisa, es que dos personajes, los dos de Oaxaca, los dos de raza indígena, que es Juárez, Benito Juárez y Porfirio Díaz, los dos fueron a la misma universidad, los dos abogados, los dos lucharon por México, los dos presidentes de México. Uno está en la historia como el benemérito de las Américas, un hombre al que le han encontrado muchísimas cosas y que sin embargo... Y lo siguen teniendo en alto. Siguen teniendo. Nos vamos a interrumpir un poquitito porque nos están mandando al corte. Esto es Zona Libre para Gente Grande. Les recuerdo aquí en el estudio María Teresa y María Luisa Díaz, bisnietas del general Porfirio Díaz. Vamos y volvemos. Zona Libre. De regreso a Zona Libre. Bueno, seguimos en esta charla abierta con las bisnietas del general Porfirio Díaz, María Teresa y María Luisa Díaz, que esta mañana nos acompañan aquí en Zona Libre. Dice por acá Sergio, buenos días, saludos para las bisnietas del general Díaz. La historia nos la ha presentado a Porfirio Díaz en color negro y creo que no se ha hecho justicia a quien fue para el país. El general dejó la presidencia en un lapso muy corto después de iniciar la revolución, pero la verdadera descomposición social se vino y perduró por 5 o 6 lustros de forma marcada. La población sabe que tras la salida de Díaz se vino abajo la producción agrícola, ya que se le empezó a ceder la tierra a algunos campesinos. Sí, este es un hecho importantísimo dejarlo grabado. El general renunció a los 5 meses, no fue un hombre que se haya empecinado, se haya puesto necio en quedarse en el poder. Él dijo, como lo leí en la carta, él dijo, si a mí no me quieren, si consideran que yo soy la causa de este levantamiento, bueno, pues yo me voy, renuncio. Fue lo que hizo, se fue en 1911, tomó el barco Ipiranga, zarpó de Veracruz, se exilió en Francia y allá vivió. Pero acá la revolución no se acabó con su salida. Acá la revolución continuó y de una manera más intensa, en la que se vino pues un entramado en el que se peleaba todo mundo contra todos, Villa contra Zapata, Zapata contra Madero, Madero contra Obregón. Era toda una rebatinga que tardó pues todo un periodo, más de 10 años tardó la revolución sin la presencia ya de Porfirio Díaz. Él ya estaba en París, ya había muerto incluso en 1915 cuando esto ocurrió, cuando acá seguían peleándose. Creo que la prueba más importante era esa de que la descomposición social se vino después de la muerte del general Porfirio Díaz. ¿Qué trajo el general Porfirio Díaz? Que podríamos encontrar como muestras físicas de esto. Bueno, pues ahí están monumentos emblemáticos del país
el monumento, el Ángel de la Independencia, es una obra del general Porfirio Díaz. El Bellas hemiciclo a Artes. Juárez, que le rinde honor precisamente a alguien con el que a veces no compartía las ideas, pero lo honró el general Díaz a Juárez haciéndole el hemiciclo en la Ciudad de México. Y el monumento a la Revolución, que pretendió ser el Palacio del Congreso de la Unión, ahí el monumento a la Revolución. Hay otras obras, el Palacio de Bellas Artes, que lo inició, en el cual pretendía difundir la cultura. Hizo sanatorios para enfermos mentales, hizo escuelas en todo el país, hizo metió correos, telégrafos, la electricidad, el teléfono. Todas estas grandes obras vinieron a transformar un país rural, un país que estaba enfrascado en guerras, del cual él precisamente decía eso: tenemos que salir de esta vorágine continua de la guerra en el que México se ha envuelto desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, al final de cuentas lo logró al costo político que vivió después. El exilio y el desprecio de parte de la sociedad mexicana, que hasta la fecha no lo admiten. Por desconocimiento. Que lleve ni una escuela, María Luisa. No, nada, por desconocimiento. Precisamente lo quisieron borrar del mapa. Entonces, es afanarse en destruirlo hasta del recuerdo. ¿Por qué? Porque puedes reconocer a una persona lo bueno, lo malo, lo que a su parecer sea bueno o malo, pero nombrarlo. ¿Cómo es posible que lo quieran le tienen miedo hasta muerto? ¿Cómo es posible que sean así? Ahorita, por ejemplo, los pobres campesinos no tienen ni con qué sembrar. A ver qué ganaron. ¿Cómo es posible que puedan decir en ese entonces había comida, había para sembrar, había para vivir bien? No millonarios todos, no, pero para progresar. Para progresar. La industria llegó a México, pues sí, llegó la industria. Entonces, ¿cómo es posible que puedan criticar a alguien que hizo todo por México? No lo puedo creer, que nadie pueda estudiar su historia real. Pónganse a leer de veras libros que les dejen algo bueno, no nada más la maldad que sabemos que existe. Dime algo, María Luisa, María Teresa, ¿qué saben de la vida de él en Francia? Tengo entendido que vivía en un departamento modesto en París, que lo ayudaban amigos y le ayudaban algunas empresas a pagar la renta. ¿Es correcto esto? Así es, porque él no se llevó nada. En lo que tenían era, mi abuelo sí tenía unas inversiones, o sea, el hijo tenía unas inversiones en el petróleo, que precisamente cuando ya hubo la expropiación petrolera, esas acciones bajaron a cero, entonces quedaron en un quinto. Pero era por su hijo, no por él. Él no se llevó nada. Y la que tenía dinero era Carmelita, porque era Romero Rubio y era de familia adinerada, ¿no? Entonces, pero aparte, los viajes que hizo en Europa fueron pagados y subsidiados por los gobiernos que lo invitaban, ¿sí? O sea, no por él. Y el departamentito donde murió era cerquita del Arco de Triunfo, y es donde rentaba. No, nunca compró nada allá. Era rentado, un departamentito. Sí, tengo la crónica de cómo era el departamento, lo escribe, creo que un francés, escribe esta crónica en el que dice cómo era, y el cuadro que estaba colocado en la pequeña sala del departamento, un cuadro que al parecer era del Valle de Oaxaca. Sí. Y que él miraba el cuadro constantemente, pues añorando regresar a Oaxaca. ¿Han seguido ustedes en este grupo que tienen de la familia Díaz? Sí. ¿Han seguido en la búsqueda de traer los restos, como él lo deseó, a Oaxaca? Sí, pero sabemos que cada vez es más difícil, porque te digo, si la gente no sabe de él, ¿cómo pueden desear algo? Pero ¿qué tan necesario es que la sociedad quiera traerlo cuando es una cuestión de ustedes? No, porque él lo dejó escrito. Lo dejó escrito hasta que el pueblo tenga la conciencia y que pida su regreso, así se hará. Pero cuando el pueblo de México lo desee,
no a fuerza traerlo así. No, 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 él quería que el pueblo lo trajera. Y estuvieron a punto de traerlo en el tiempo de Díaz Ordaz, pero la familia no estuvo de acuerdo porque era traerlo sin el consentimiento del pueblo. Y los franceses dijeron, lo llevamos en un buque y lo ponemos enfrente en Veracruz, pero lo tienen que recibir como lo que es un héroe. Si no lo reciben así, los franceses dijeron, no lo vamos a dejar. Sí, esa parte de la historia también la conozco, en el que el gobierno de Francia en algún momento, yo no sé si estén todavía en la misma idea, pero el gobierno de Francia dice las condiciones del gobierno francés para que trasladen sus restos a México tiene que zarpar en un buque. Sí. Yo no recuerdo si decían si un buque alemán, porque el Ipiranga era un barco alemán. Dice, tenía que ser en un barco que llegaran y que lo recibieran como un jefe de Estado con todas las salvas que esto pues correspondían en su momento. Sí, pero si no es así, no va a regresar. O sea, la familia no lo va a traer a escondidas o como si fuera algo malo, para nada. O sea, si no reconocen, pues creo que está mejor allá. Claro que no nos parece que esté allá, pero allá lo ven con respeto y como un soldado que defendió su país. Si México no lo reconoce, pues es asunto de México, pero los franceses reconocen que era un héroe, pero por ejemplo, cuando terminó la última batalla, Juárez dijo, masacralos a todos, a los generales, a los oficiales que detuvo mi bisabuelo. Eran 70 oficiales, que los masacrara ahí. Y mi bisabuelo le dijo que no, era el tiempo del perdón. Si ya se habían rendido y dijo, no los voy a masacrar. Entonces mi bisabuelo los puso los llevó a la Ciudad de México. Y dice, ¿por qué no los traes amarrados? No, ellos son hombres de honor, que los mandaron a una guerra, pero ellos no tienen la culpa, ¿sí?, de los líos de los gobiernos. Ellos son soldados y son honrados, entonces no los voy a amarrar. Y cuando llegó a la Ciudad de México, ya Juárez pues ya no los pudo matar, entonces se hizo un barco para que regresaran a su país. Vamos a ir al corte, María Luisa, antes contarte la anécdota que es importante, es remarcable, cómo esto de lo que tú estás comentando influyó para que cuando él irónicamente atacó a los franceses en las batallas aquí en México, y cómo cuando se va a Europa, se va a Francia, y los franceses, que deberían de tener un mal recuerdo de él porque él los atacó acá en México, le dieron a cargar la espada de Napoleón Bonaparte, que no a cualquiera se la daban, en un símbolo de respeto y de honor. Y de honor, porque eran militares de honor, tanto mi bisabuelo como los que le pusieron la espada, que es con los que luchó. Anecdóticamente, con el que peleó más es el que le dio la espada. Vamos a ir al corte, volvemos enseguida. Quiero enviar saludos muy afectuosos, de veras, y de agradecimiento a AutoZone. Ahí me escuchan, espero que lo hagan. José Ricardo, Leonardo, Jonathan, Jorge, Efraín, Paula, Ángel, Freddy, Rodolfo, Sergio, Charlie, Lalo y Juan. Ellos me escuchan ahí en AutoZone todos los días. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias por sintonizar Zona Libre para Gente Grande, por sintonizar a Globo 98.5. Muchas gracias. Este mensaje es de ayer, voy a leerlo porque prometí que lo iba a hacer el día de hoy. Buenos días, Sergio, mucho gusto en saludarte. Del diario escucho tu programa, muy agradable. Hace rato estaba escuchando de un reporte de las motos que se estacionan en los andadores. Está muy mal, nosotros sufrimos la misma situación en la colonia Miramar, donde está la escuela primaria Cuitláhuac. Hay una combi colectiva estacionada que ya lleva varios meses en esa calle y el problema, dice, obstruye el paso del andador y no puedes pasar con cosas porque está muy pegado al poste de la Comisión Federal. Necesitamos tu apoyo, gracias. Bueno, el apoyo que puedo darles es denunciarlo aquí, que nuevamente Tránsito Municipal intervenga en la colonia Miramar, señores, donde está la escuela primaria
Cuitláhuac para que intervenga tránsito. Manténgase al pendiente conmigo en Zona Libre para darle seguimiento a este tema. Sergio Porfirio Díaz se aferró al poder, le dio el poder a los asentados y a los extranjeros. El pueblo sufría de hambre y las riquezas de unas cuantas manos. No escucho al pueblo, las muertes de Cananea y Río Blanco, los ejecutados en Yucatán. Su policía rural se encargó de someter a los indígenas y ya no nos dejó llevar, y yo no me dejo llevar por la falsa historia. Ojalá y te pudiera marcar. No hay tiempo, el tiempo se agotó y realmente, bueno, la entrevista esperaba yo que fuera como fue, así profusa por parte de ellas, así es que las llamadas nos iban a limitar muchísimo el tiempo. Buenos días, amigo, y estamos de manteles largos con esas invitadas tuyas. Cuánta razón tienen al decir que nos documentemos, pero desgraciadamente no tenemos esa cultura. Saludos y felicidades al programa que tienes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Desde Chicago, Illinois, qué hermosas tus invitadas, Sergio. Al fin se les hizo llegar a tu programa. Saludos. Ya habían estado antes aquí. Isabel, te mando súper abrazo hasta Chicago, Illinois. Gracias por la sintonía y siempre voy a agradecer la intervención que haces muchas veces para apoyar en lo que se necesita aquí en Zona Libre. Más mensajes por acá. Dice, buenos días, te acabo de recomendar. Bueno, ¿dónde estamos por acá? Este es un mensaje personal. Dice por acá, un abrazo a las doctoras Díaz, qué interesante. Buenos días, Sergio. Este es otro mensaje. Buenos días, Sergio. Saludos otra vez con el mismo comentario sobre la carretera de la Majagua. Aquí en Zihuatanejo, ambos lados están llenos de maleza. Está muy peligrosa la entrada a las mesas yendo de Ixtapa hacia Zihuatanejo. Ni se ven los carros que vienen de Zihua a Ixtapa. Está muy peligrosa esa entrada. Ojalá y le dieran su limpiada. Gracias. ¿De qué hablan? De la carretera de la Majagua, señores de parques y jardines, señores de servicios públicos en general, a quien corresponda, métanle mano a la carretera de la Majagua. Tiempo allá en cabina, creo que nos quedan 2 minutos solamente justo para agradecerles. María Luisa Díaz, gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias a ti, mil gracias, y esperemos que de veras con un granito de amor cada día hacia nuestro México, que amamos. Toda la familia Díaz ama México por lo que nos dejó y nos legó mi bisabuelo al defender México y amarlo tanto. Averigüen de veras en libros lo que les llegue. Ahorita hay muchos mensajes en Facebook que se han investigado para que les llegue y sepan de la vida de don Porfirio. Por lo menos la duda, lean y verán. Y verán de qué se trata. Yo me encargaré de eso, María Luisa. Yo soy un entusiasta seguidor del general Porfirio Díaz. Sé lo que causa esto en algunos radioescuchas. No comparten la opinión, pero bueno, tengo que ser firme y coherente con mis ideas. Comparto la idea de que fue un hombre que le sirvió a la patria infinitamente y que ha habido una cobardía, un desdén de parte de los gobiernos priistas, panistas, perredistas, morenistas en el manejo de la figura del general Porfirio Díaz. María Teresa, gracias por haber estado. Muchísimas gracias, Sergio, y a tu público, muchas gracias. Y siempre lleven en la cabeza que don Porfirio amó muchísimo a México. Hizo todo lo posible porque estuviera bien. Y esperemos que así sea. Me despido con la frase, gracias a las dos por estar aquí en Zona Libre. Me despido con la reflexión de la mañana que dice: tienes derecho a estar cansado, abrumado, enojado, triste, pero no tienes derecho a lastimar a los demás con tus comentarios y arranques por no saber manejar lo que sientes. Soy Sergio Vázquez Rosas, un placer haber estado con ustedes en esta mañana de miércoles. Y bueno, los invito a que mañana jueves nos acompañen en una edición más de Zona Libre. Hasta entonces. Gracias, muchas gracias. Síguenos en Facebook como Globo 98.5 y sigue nuestra transmisión en vivo. Zona Libre regresa en unos momentos. Estás escuchando XHZH.